El domingo pasado estuvimos hablando de un gran amigo llamado Bartimeo, el cual muchos hemos conocido la historia de Bartimeo, y nosotros el domingo pasado lo habíamos enfocado al mensaje en cuanto al clamor, ¿no? Hablamos de que nuestro clamor no debe ser condicionado por nuestro entorno, sino que tenemos que levantar nuestro clamor aunque se levante oposición. También vimos que Bartimeo no le puso condiciones a Dios para su obrar, sino que él antes de recibir su milagro se despojó de todo para acercarse a Jesús y recibió su milagro, recibió su sanidad. Y también vimos que la historia de Bartimeo comenzaba con Bartimeo al costado del camino, pero terminaba con Bartimeo en el camino con Jesús, que fue el gran plot twist, como dicen ahí los encantados del cine. Porque se fue siguiendo sus pisadas, siguió por el camino con Jesús. También a lo último hablamos de que se mencionaba que Bartimeo tenía una descendencia, tenía una ascendencia, y eso significaba, posiblemente podríamos interpretar que fue alguien relevante para la obra de Cristo en esa época. Y hoy, como hemos prometido al final del mensaje del domingo pasado, vamos a hablar sobre qué implica o cómo saber si estamos en el camino con Jesús. Y para eso quiero contarles una breve historia. ¿Sí? Todo comienza hace muchos años, cuando fuimos a un campamento con un grupo scout, con unos amigos scout ahí, decidimos hacer una excursión a la montaña. ¿Sí? Nos fuimos ahí bien arriba y hay por lo menos 4 cosas que no deben fallar en una excursión, en una travesía hacia la montaña. Y en este caso fallaron aproximadamente 16. Fue una tragedia, pero bueno, gracias a Dios nadie falleció, sí hubo heridos, así que no se asusten si cuento algo, pero fue algo realmente en su momento, hoy lo cuento como una anécdota casi cómica, pero en su momento fue como, che, o sea, se terminó todo acá y tengo 15 años, ¿qué pasó? Pero todo comenzó hace unos años ahí en las sierras de Córdoba. Fuimos a hacer una travesía al Cerro Champaquí. Y como las recomendaciones que nos dieron, medio que en ese momento no había tanta conexión, información, no teníamos para anotar o qué, pero nos habían recomendado, por ejemplo, que salgamos temprano. ¿Sí? Resulta que justo ese día había pronóstico de tormenta, entonces decidimos, bueno, esperamos que pare la lluvia para salir. Ellos querían ir a la montaña, a los tipos no les importó nada, entonces ¿qué hicimos? Esperamos que pare de llover y salimos sin darnos cuenta que paró de llover aproximadamente a las 4 de la tarde. La gente del lugar decía, es muy peligroso andar en el cerro, en la montaña, cuando hay poca luz, por diferentes razones. Primero porque hay animales salvajes, otras porque, bueno, al no conocer el terreno puedes dar un paso en falso, te caes a un precipicio. Y hay varias maneras de saber en una montaña si vas por el camino equivocado. La montaña tiene algo que es muy práctico. Si vos vas caminando y de repente el camino termina en un precipicio es porque estás perdido, básicamente. Entonces es muy práctico saber si estás en el camino incorrecto. Cuestión, que se nos hizo de noche en esa montaña y empezamos a investigar. Ya nos habían dicho, si se oscurece, ustedes acampen, porque teníamos todo, teníamos carpa, bolsa de dormir, fuimos equipados, eso hicimos bien. Entonces decían, si ustedes ven que oscurece, monten campamento y al otro día, con la luz del día, salen caminando y demás. Cuestión que nos empezamos a sacar fotos, que mirá ese lugar, nos empezamos a distraer y poco a poco nos fuimos alejando del camino. Entonces nos encontramos en una situación donde tuvimos que acampar, no sabemos todavía, ni supimos explicarle a la persona del lugar donde acampamos. Nos dijo, ¿dónde acamparon? No sé, había una piedra así. No tengo ni idea de dónde terminaron, nos dijo el tipo. Y al montar campamento, un par de muchachos medios locos y experimentados, supuestamente, como éramos 4 más o menos, dijimos, bueno, montamos campamento y salimos a buscar a ver si encontramos el camino, cosa de mañana ya agilizar un paso. Hubo un chico, no les voy a decir quién, pero tenía rulos y ahora estaba hablando con ustedes, que se metió, yo pensé que era un sendero realmente, y el sendero venía cuesta abajo, y yo me mandé, dije, bueno, es por acá.
¿qué puede salir mal? Cuestión que empecé a bajar y terminaba en un barranco y abajo había una especie de lago. Y era de noche. Gracias a Dios no pasó a mayores, volví. Y al otro día, cuando hablo con las personas del lugar, me dicen, no, te metiste en una vertiente que estaba seca, tiene aspecto de camino, pero no es un camino, es una vertiente, o sea, es una corriente de agua que se secó y quedó todo a su paso, sin pasto, nada, que parece un sendero, pero que termina seguramente en un precipicio, en el peor de los casos. La historia termina con que al otro día nos levantamos y el camino estaba aproximadamente 5 metros de nosotros, pero no lo veíamos, y pudimos volver, seguimos disfrutando del campamento, de la travesía en la montaña. Para los expertos en senderismo y demás, saben que en la montaña no hay señalización común, no es que hay un cartel tipo autopista que te dice, bueno, seguí por acá. Muchas veces eso es por una cuestión ecológica, de cuidar el medio ambiente. Si pones, por ejemplo, en la Sierra de Córdoba, que es un lugar ultra seco, si pones un cartel de chapa, el reflejo del sol puede hacer que eso desate un incendio. Entonces hay un método que se usa en la montaña para poder saber si estás yendo por el camino correcto. Y yo traje una imagen, y tengo que aclarar algo, porque aquellos que pueden llegar a saber lo que es, me van a decir, no, eso no es. Pero en el sendero, en la montaña, se hacen cositas así. Esto se llama un mojón. Les repito, no es exactamente un mojón así, simplemente busqué en internet la imagen de un mojón y no había. Esto tiene un nombre, es un arte que hacen equilibrio con las rocas, pero el mojón es algo similar, ¿sí? A veces son 3 rocas y una arriba, 4 rocas y una arriba. Es una forma poco natural que a vos te sirve para decir, bueno, acá pisó alguien, acá puso la señal para que yo pueda seguir para ese lado. Entonces vos vas en la montaña, por ejemplo, y ves en el valle donde hay diferentes tipos de mojones. Entonces vos sabés que tengo que ir todo por acá sin que existieran carteles, ¿sí? Bueno, tenía que aclarar ese dato. ¿Por qué? Porque los mojones los suelen poner personas que ya hicieron el camino y que te están indicando, es por acá. Y si vos no le haces caso, como fue el nuestro, porque dijimos, bueno, somos scout y sobrevivimos a cualquier cosa, podés llegar a perderte. Cuando vos seguís en el camino de la montaña, en el sendero, los mojones, estás siguiendo las pisadas de aquellos que saben cómo llegar a destino. Y esto me hacía reflexionar, hermanos, que así como en la montaña los mojones no los pone cualquiera, sino los que ya hicieron el camino, Dios dejó señales claras para sus hijos para que sepamos si estamos caminando tras sus pisadas o no lo estamos haciendo. Preguntas: ¿qué es lo que nos indica si estamos en el camino correcto de nuestra vida como hijos de Dios? ¿Existen indicaciones que marquen por dónde tengo que pisar y por dónde no? La respuesta es sí, y hoy vamos a ver algunas. Y todo esto se desprende en el libro de Proverbios capítulo 3, los pueden ir buscando. Proverbios capítulo 3, y hoy vamos a hablar sobre este pasaje, ¿sí? Porque hace unos años alguien me presentó este pasaje y dije, wow, es el secreto de la vida. Lo exageré un poco, pero bueno, toda la Biblia, ¿no?, es importante para poder estudiarla, también lo vamos a ver ahora. Pero Proverbios capítulo 3, yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960, la poderosísima Reina Valera 1960, que tantas alegrías nos dio, diría mi abuela. Cuando lo tienen me gritan un fuerte amén. Amén, buenísimo, estamos todos ahí. Proverbios capítulo 3, vamos a arrancar del versículo 1 y vamos a leer. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley, no de mi ley del león, sino de mi ley, ¿no? Este pasaje cuando había elecciones era furor. Bueno, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hasta ahí la lectura. Y hablando un poco del camino y de indicaciones, podemos ver que este pasaje siempre nos indicará cuál es el sendero correcto, qué pisadas debemos seguir, porque son pisadas que las llevó adelante nuestro gran Maestro Jesús. Y aquellos que lo seguimos, seguimos sus pisadas. Y vamos a hablar de un par de pisadas, ¿sí? Pero me gustaría arrancar por la pisada número 1, la cual en el mismo pasaje dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La pisada número 1 que tenemos que seguir todo hijo de Dios es la palabra de Dios. Y está indicado claramente en este pasaje. ¿Por qué? Porque es nuestra guía moral, hermanos. Más allá de que seguir a Jesús no es solamente una cuestión moral, sí implica muchos asuntos que son morales. Vivimos en un mundo completamente inmoral, donde la inmoralidad está a la orden del día. Muchas veces en nuestro diario caminar escuchamos voces que nos apartan del rumbo correcto, vemos cosas que nos apartan del camino si no tenemos cuidado. Y así, poco a poco, dejamos de estar en el sendero correcto. Y muchas cosas de esta vida, de este mundo, empiezan a nublar nuestro juicio. Por eso, para los hijos de Dios, para aquellos que queremos seguir caminando en el sendero correcto, tras las pisadas de nuestro Maestro, es muy importante que meditemos en la palabra de Dios, que escuchemos la palabra de Dios, que podamos tomar anotaciones de la palabra de Dios, que podamos tenerlo presente. Vivimos en tiempos donde se menosprecia la palabra, mi hermano, donde hay mucha ignorancia, donde hay muchos creyentes, muchos cristianos que siguen al Señor, que dicen seguir al Señor, pero son analfabetos de su palabra porque no le prestan atención. Por eso nuestro desafío para hoy, para nosotros, es no desviarnos del rumbo, es que la palabra de Dios sea lo más importante en nuestra vida. ¿Y cómo sabemos si estamos siguiendo sus pisadas en este aspecto? La pregunta clave es: ¿tenemos conciencia de su palabra en cada una de nuestras acciones? ¿Somos conscientes? ¿Preguntamos qué es lo que dice la palabra acerca de esto? ¿Buscamos o simplemente damos por hecho que como yo me maneje es como el Señor va a estar de acuerdo, y no tenemos en ningún momento consideración de que la palabra de Dios es clave para cada una de nuestras decisiones, para cada una de nuestras actitudes? Es necesario que caminemos tras las pisadas de nuestro Maestro, prestando atención, incorporando su palabra a nuestra vida. ¿Tenemos conciencia de su palabra en nuestras acciones cotidianas, hermanos? Y esto me lleva a lo siguiente, porque si tenemos conciencia de su palabra en nuestras acciones cotidianas, indudablemente, como dice el versículo siguiente, dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. La pisada número 2 es la misericordia. Porque si seguimos sus pisadas, Él siempre nos va a guiar hacia la misericordia. Esto quiere decir que vamos a ser considerados atentos, generosos, serviciales con los demás. La palabra nos dice que Dios utiliza esta cualidad en nuestro carácter para atraer a las personas al Señor Jesucristo que vive en nosotros. Por eso, mi hermano, debemos seguir la pisada de la misericordia. Aquella que nuestro Señor Jesús mostró cuando caminó en esta tierra. Y vemos ahí en Mateo capítulo 9, versículo 9 también, que vemos este pasaje famoso donde Jesús se sienta, ¿no? Está el llamamiento de Mateo, pero Él se sienta con los peores. Dice en Mateo 9, versículo 9, vamos a leerlo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y acá tenemos que hacernos una autocrítica, hermanos. Una autocrítica como iglesia, como hijos de Dios. Porque por muchos años, por mucho tiempo, los cristianos nos volvimos en una especie de termos espirituales, donde no nos acercábamos a nada porque todo era el diablo, todo era pecado, todo estaba mal. Entonces estábamos encerrados en nuestras cajuelas ahí y no porque me voy a contaminar, no porque esto me contamina, no porque esto me hace mal. Y no quiere decir que le demos permisividad al pecado para gobernar nuestra vida, pero quiero decirles algo: la santidad nunca nos separa de las personas, el orgullo sí. Y nuestro Jesús tenía bien en claro lo que vino a hacer a esta tierra. Él no vino a buscar al que estaba sano, al que no necesitaba nada, sino a aquellos que se sabían pecadores y necesitaban salvación. Entonces, mis hermanos, tenemos que acercarnos a aquellos que están siendo marginados. Abrazar como Jesús los abrazaba. Y voy a insistir las veces que sea con esto, porque muchas veces entramos en esa de decir: no, esto me va a contaminar. Entonces no nos acercamos al necesitado, no nos acercamos a aquel que necesita un abrazo, no nos acercamos a aquel que tal vez está medio descarriado, ¿no? Y que tal vez viene un domingo y no me voy a sentar con él porque está apartado. Y yo, estoy más cerca de Dios que nunca, entonces no quiero que me acarree con Él. Entonces no nos acercamos, no le preguntamos cómo está, no nos animamos a mandarle un mensaje, porque yo estoy en mi nube espiritual y no me quiero contaminar. Hermanos, el Señor nos llamó a ir por esas personas. Ahora, si vos no crees que estás tan fuerte como para poder ayudarlo, te invito a que puedas orar por él. Y Jesús fue un especialista en romper algo. En la Biblia lo vemos claro, porque antes de Jesús, si la persona tocaba algo impuro, se volvía automáticamente en una persona impura. Pero cuando vino Jesús, Él demostró todo lo contrario. Él fue el puente. ¿Escucharon hablar del Sermón del Monte? ¿Leyeron alguna vez eso? ¿Vieron que cuando Jesús termina de dar su sermón, dice que baja del monte y se le acerca un leproso y le dice, que necesitaba ser sanado? Entonces Jesús, pudiendo decirle, sos sano, pudiendo decirle, ya está, listo, anda a tu casa, como vimos con Bartimeo, vete en paz, tu fe te ha sanado, Jesús lo toca. Y esto, para esa época era sumamente controversial, porque Jesús, alguien que acababa de dar su sermón, alguien que acababa de dar una clase espiritual, la mejor de todas, cuando termina de dar ese sermón hace algo que a la vista de todos los que estaban ahí lo estaba desautorizando. ¿Por qué? Porque el leproso era una persona aislada socialmente, no la podías tocar. De hecho, era lo peor que vivía un leproso. Más allá de su enfermedad, tenía que vivir apartado de todos porque era alguien inmundo para la ley. Sin embargo, Jesús vino a romper ese puente y dice que lo toca. Más allá del milagro de sanidad que recibió, creo que lo más profundo que había recibido esta persona es que había sido tocada por alguien. Había sido la muestra de cercanía más grande que había vivido en muchos años seguramente. Y esto nos demuestra que Jesús, más allá de sanarlo, quería mostrarse como alguien cercano, alguien que no se aparta. Y ese tiene que ser nuestro ejemplo, hermanos. Ese tiene que ser nuestro ejemplo. Alguien cercano. Si tu espiritualidad te está llevando a aislarte, déjame decirte que estás fuera del sendero correcto. Porque Jesús siempre, seguir sus pisadas siempre te va a llevar a la misericordia. Y esto también me lleva a la pisada número 3.
Dice la misericordia y la verdad. Seguir las pisadas de Jesús es caminar siempre en la verdad, actuar en la verdad con integridad. Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Muchas veces, hermanos, nos vemos impulsados a actuar con mentiras. Muchas veces es porque no quiero que descubran un error mío, otras veces es porque, bueno, ya estoy seteado para poder responder con una mentira ante alguna presión o algo. Y en nuestra mente muchas veces se genera que es el camino más rápido, ¿no? El camino, bueno, una mentirita piadosa, como decimos, ¿no? Y nos empezamos a mover en mentiras y esa mentirita te obliga a sostenerla con otra mentira y se hace una bola gigante y de repente estamos sumergidos en la mentira. Quiero decirte algo. Dios siempre te va a impulsar a actuar con la verdad. Más allá que decir la verdad tenga sus consecuencias y no las veamos muy agradables, porque muchas veces actuar con la verdad nos va a meter en algún que otro problema, hermanos. Y por mentir, creemos que estamos evitando problemas, pero nos estamos metiendo en otro mucho más grande. Entonces, los hijos de Dios, los que seguimos sus pisadas, siempre nos movemos en la verdad. Tenemos que exterminar la mentira de nuestra vida. Y es sacar pecho y decir, bueno, digo la verdad, ya está. Muchas veces nos manejamos así en el mundo, hermanos. Nos manejamos así en el mundo porque creemos que es el camino más fácil, porque también somos argentinos y la viveza criolla está a la orden del día y nos cuesta muchas veces movernos en integridad. Pero los que seguimos tras las pisadas de nuestro Maestro sabemos que siempre debemos movernos en la verdad. La salida nunca es mentir. La pregunta para esta pisada es, ¿estoy actuando con la verdad ante la presión? ¿Mi mente está entrenada para inventar una historia convincente ante la dificultad? Es momento de derribar la mentira. Seguimos. Pisada número 4. Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y acá está hablando de la pisada de la confianza. La fe en saber que Dios es confiable y nunca se equivoca. Es confiar en la veracidad de Dios. Y a veces se nos dificulta un poco confiar en Jesús. Algunos dicen, no, yo confío en partes, ¿no? En esto le confío, en esto no sé, no, para mí se equivocó, ¿no? Y acá la cuestión es la siguiente, hermano, o confiamos o no confiamos, no podemos confiar en partes. Porque muchas veces el Señor viene y nos dice lo que tenemos que hacer, anda a hacer tal servicio, anda a hablar tal cosa, y nosotros tenemos la descaradez, diría una vecina, qué descarado. No puedo hacerlo, no lo puedo hacer. Básicamente estamos diciendo que Dios no es confiable. Si Él nos manda a hacer algo y nosotros le decimos, no, yo no lo puedo hacer, estamos diciendo que Él no es confiable. Déjame decirte algo, Dios, por su naturaleza, nunca te va a enviar algo, nunca te va a enviar a hacer algo sin antes equiparte para hacerlo. Él no te va a llamar a dar algo sin antes proveerte los recursos para que lo des. Tampoco te va a llevar a tener un estilo de vida para el cual no te equipe. Él te va a equipar con dones, talentos, habilidades y capacidades. Por lo tanto, cuando le estamos diciendo no puedo hacer tal cosa que me estás pidiendo, no puedo decir tal cosa que me decís que diga, le estamos diciendo que no confiamos en Él. Le estamos legando el lugar legítimo que todo hijo de Dios tiene que tener. Le estamos diciendo, no puedo confiar en vos, no te creo. Tal vez
creo que ninguno de nosotros nos imaginamos delante de Dios diciéndole, no te creo, no confío en vos. Pero muchas veces lo gritamos con nuestras acciones. Yo quiero decirte algo, delante tuyo tenés un Dios justo, que nunca se equivoca, que te ama incondicionalmente, que nunca te va a engañar. ¿Por qué a veces le queremos decir que no le creemos? Él nunca te va a engañar. Él te ama incondicionalmente y te equipa con todo lo que necesitas. La cuestión es obedecer, hermanos. ¿En qué área de nuestras vidas no estamos confiando lo suficiente en nuestro Maestro? Porque si no estamos confiando en Él, estamos lentamente apartándonos del sendero correcto. Próxima pisada. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y acá viene la próxima pisada, que es la obediencia. Seguir sus pasos indudablemente nos va a guiar a la obediencia. Nuestro Padre creó una senda para cada uno de nosotros. Y esta senda fue creada por un Dios amoroso, como vimos recién. Una senda que nos conduce a lo mejor de nuestras vidas. Puede ser que sea una senda que tenga dificultades, claro que sí. Pero Él usa cada una de estas dificultades, cada uno de estos tropiezos, cada uno de estos momentos difíciles para trabajar en nosotros, para formarnos como útiles y valiosos instrumentos de Él. Porque cuanto más dificultades, pruebas y apuros pasamos, somos más capaces de escuchar a otro con ternura y discernir lo que realmente le está pasando a mi hermano. No sé si se dan cuenta, pero la verdadera espiritualidad y todo lo que conlleva estar tras las pisadas de Jesús te genera una conciencia más profunda de la persona que tenés al lado. La obediencia tal vez no evite complicaciones, hermanos, pero nos lleva a dar las pisadas correctas dentro del sendero. Juan 14 dice lo siguiente, versículo 21, los que aceptan mis mandamientos y lo obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Qué fuerte, ¿no? Ver que la mayor muestra de amor que le podemos dar a nuestro Señor Jesús es obedecerlo. Muchas veces creemos que es bueno, hay que sacrificar, que yo no digo que no. Pero dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Demos pasos tras las pisadas de nuestro Jesús, el cual siempre nos va a guiar hacia la obediencia. Apártate del mal, dice el pasaje también. No hay un solo pasaje en la Biblia que te inste o te conduzca a hacer el mal. Es más, te dice, apártate. Antes de actuar, debemos preguntarnos qué piensa Dios sobre este problema que tengo por delante. Es más, pregúntate, ¿qué hay en tu vida que puedas decir que puedas? Uy, me salió el neutro. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que digas, esto no tiene nada que ver con Dios? La verdad es que no lo encuentro a Dios en esto. Pueden ser innumerables cosas. El desafío es descubrirlo. Esto no tiene nada que ver con Dios. Y tenemos que exterminarlo de nuestra vida, porque esto nos lleva indudablemente a la frustración, nos desvía del camino, nos confunden. Tenemos que prestar atención en dónde estamos pisando. Amigo, amiga, hermano, hermana. Porque vamos a terminar frustrados, con depresión. Si no vas por la senda correcta, no hay manera de que llegues al destino correcto. Es más, esta frase la leí a un pastor y es tal vez una de mis frases de cabecera. Si no podés pedir que Dios bendiga lo que estás haciendo, es mejor que dejes de hacerlo. Dios no quiere que pierdas tu tiempo.
Hay muchas cosas que hacemos cotidianamente y a veces muy conscientes, las cuales no podemos pedir que Dios bendiga porque están mal. Cuando andamos en mentiras, cuando andamos en egoísmo, cuando nos conducimos con arrogancia y eso nos lleva a malos destinos. Si Dios no puede bendecir aquello que estás haciendo, es mejor que lo dejes. Él no quiere que pierdas tu tiempo ni tu vida. Y seguir sus pisadas, como vimos en estos pasajes, tiene muchos beneficios, porque cada indicación que da, cada indicación viene acompañada de una promesa. Por ejemplo, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esto significa que voy a estar en modo, como dicen los jóvenes, en modo aura, ahí, ¿no? Como, ay, sí, no, estoy. No, eso significa que no voy a tener problemas, no, pero significa que en medio de las dificultades vas a encontrarte con el gozo de nuestro Señor, que en medio de cuando no se ve salida de esa situación vas a ver que el Señor sigue estando ahí y la gente te va a ver y va a decir, este está loco, ¿cómo podés estar contento? ¿Cómo podés estar así con lo que te está pasando? Y vos le decís, porque tengo al Señor en mi corazón y Él me prometió que si está conmigo todo va a estar bien. Como diría el profeta de Bancraft, todo va a estar bien. Podemos encontrar paz en medio de las dificultades. Es más, versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quién quiere la gracia de Dios en su vida? Amén. Debemos seguir sus pisadas, hermanos. Reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No hay aspecto en nuestra vida, hermano, hermana, no hay aspecto en nuestra vida que no necesite la dirección de nuestro Señor. No hay mejor manera de vivir que seguir en sus sendas. Y hablando de esto, esta semana salió una entrevista. Va a parecer que nada que ver, pero tiene que ver, créanme. Salió una entrevista de Messi, donde él dice que toma vino con spray. Esto ya pasó antes, ¿eh? Y no sé si es una noticia fake o qué, pero lo corroboré con otro acontecimiento similar. Y lo que sucede es que cuando Messi dijo eso y nombró una marca, en la bolsa dice que hubo como un rebote, porque la gente, no sé si salió a comprar, yo no vi a nadie saliendo a comprar vino con spray, pero como nombró una marca, esto hizo que la marca tenga un valor superior, fue un rebote, tampoco es que, pero como que hubo una mayor llegada, una publicidad gratis, no sé si después les pasará la factura a Messi, pero eso indica que unas palabras de él hicieron que una marca tenga un valor superior. También pasó a la inversa hace unos años cuando Cristiano Ronaldo en una conferencia de prensa le pusieron una botella de coca y él agarró la coca, la corrió así y dijo, no, tomen agua, ¿cómo coca? Y eso hizo que también, a la inversa, siempre del lado Messi de la vida, ¿no? Pero bueno, no importa, eso es otra cosa. Pero ¿qué quiero decir con esto? Por eso le dije que parece que nada que ver, pero ¿qué quiero decir con esto? Si Messi, siendo un simple mortal, que juega bien a la pelota, sí, todos nos emocionamos y demás, produce esas cosas, esos movimientos. ¿Por qué muchas veces como iglesia cuando Dios nos indica algo nos quedamos como, sí? Y vayan y hagan discípulos y vayan a la tierra y conquisten, sean luz, sean sal. Sí. Y estamos ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Hermanos, somos llamados a obedecer las órdenes de nuestro Señor. Las indicaciones que Él tiene para cada uno de sus hijos. Esto nos tiene que impulsar, nos tiene que emocionar. Pero muchas veces estamos esperando emociones fuertes. Entonces, el cristianismo es de impacto. Si yo tengo una emoción fuerte hoy en la reunión, yo juro, yo prometo que cuando tenga esa emoción fuerte salgo de la reunión y me como el mundo y voy y hago así, y este se sanó y hago así, este se liberó. Pero tengo que tener una emoción fuerte. Déjame decirte que si esa es tu mentalidad o si alguna parte de tu corazón pretende que así sea siempre, estás siendo discípulo de tus emociones. Estás siendo discípulo de tus emociones. El Señor
Va a venir a tu vida, muchas veces va a ser, va a ser un movimiento emocional muy fuerte, pero los verdaderos cambios no vienen solamente de emoción. Yo no estoy negando que seamos seres emocionales, que las emociones bien llevadas son buenas, pero son malas consejeras. Y seguir tras las pisadas de nuestro Jesús muchas veces va a generar incomodidad. Y para una generación tan adicta a la dopamina y a la gratificación espontánea, inmediata, esto puede generar muchos problemas. Y esa también es una advertencia. Nuestro Señor hoy nos está invitando a seguir sus pisadas, hermanos. Y tiene que encontrar una iglesia dispuesta a seguirlo. ¿Cuántos quieren seguir sus pisadas, hermanos? ¿Cuántos están dispuestos a serle fiel, a obedecer sus mandamientos, a guiarse por la palabra de Dios, a ser obedientes, a perseguir la verdad, la misericordia? Hermanos, es una tarea de cada día. Dios dejó los mojones claros, dejó sus pisadas, su palabra, su misericordia, su verdad, la confianza en Él y la obediencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Pero, tenemos que seguir tras sus pisadas. ¿Amén? Amén. Te invito a que te pongas de pie. Mientras me acompañan ahí unos momentos los chicos de la alabanza y podemos cerrar este hermoso momento. El desafío es claro, hermanos. El desafío es claro. El Señor hoy te está invitando a seguir sus pisadas, a que evites el precipicio. Dejó indicaciones muy claras nuestro Señor. A veces fingimos demencia, sí, claro. Pero como vimos hoy, seguir sus pisadas es lo mejor que podemos experimentar en nuestra vida, hermanos. Es lo mejor. No hay otra manera. No hay otra manera. Tal vez el mundo te pueda seducir con otras cosas. Tal vez vos creas o creamos que hay aspectos de nuestra vida que lo podemos manejar a nuestro antojo. Pero déjame decirte que paso a paso te estás apartando del sendero. Hoy el Señor nos invita a dejar de mirarnos a nosotros mismos, de dejar de buscar lo que creemos que es más conveniente para nosotros y seguir sus pisadas, hermanos. Y eso es algo que yo no voy a poder hacer por vos, que los chicos no van a poder hacer por vos. Eso es una decisión diaria, nacida desde la convicción. Como vimos el domingo pasado, Bartimeo reconoció quién era Jesús. Y a raíz de eso soltó todo. A veces lo tenemos a Jesús ahí enfrente y seguimos agarrados así. Seguimos agarrados, no, esto no voy a soltar. No, esto no lo voy a soltar. Y el Señor te está diciendo, pero soltalo. Te está haciendo mal. Yo tengo nueva oportunidad. Y es una batalla de todos los días, hermanos. Debemos ser conscientes de esto. Muchas de las cosas, muchos de los procesos que vamos a vivir no son de un día para el otro. Y si te tropezaste, y si erraste en el camino, en las pisadas, déjame decirte que acá hay una familia hermosa que fue enviada por el Señor para abrazarte y para decirte, vamos, tenemos que seguir. En buena hora que te diste cuenta, en buena hora que volviste a casa.